Ok, entonces, este tema de predicción lineal forma parte de algo que se llama modelos racionales. Entonces, ¿qué es un modelo racional? Es un modelo paramétrico que se utiliza para representar ya sea una secuencia determinística que una aleatoria. Realmente para la determinística no es tan importante porque una secuencia determinística uno conoce en todo momento lo que vale o tiene una ecuación que la modela. En cambio, para una aleatoria es bien interesante porque de esta señal uno saca unos parámetros que le sirven para representarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Caracterizar esa secuencia suponiendo que es la salida de un sistema lineal e invariante excitado con una entrada que llamamos x de n, tal que la salida y de n es una función lineal de sus valores pasados y de sus valores pasados y presentes de la señal de entrada. ¿Ok? Dicho en otras palabras, vamos a tener una ecuación de diferencia que modela la salida del sistema, igual que teníamos una ecuación de diferencia para modelar la salida de un sistema lineal e invariante en las otras asignaturas de señales que hemos visto. ¿Ok? Entonces, esta ecuación, ¿verdad?, se va a utilizar para parametrizar la señal. ¿Con qué parámetros vamos a utilizar para parametrizarla? Los A sub K, los B sub L, la G y por supuesto la señal de entrada. ¿Ok? Esos son los parámetros que uno tendría que buscar para obtener la Y de N. ¿Ok? Bien, B sub 0 se pone igual a 1 para que en esta sumatoria la señal X de N tenga coeficiente 1. Los parámetros A sub K, B sub L y G van a parametrizar entonces el sistema. Si uno le saca la función de transferencia a esa ecuación, obtiene una función de transferencia con ceros y polos. ¿Ok? Recuérdense que la función de transferencia se obtiene sacando la transformada z a esta ecuación y dividiendo y de z entre x de z. Recuérdense que la transformada z de una sumatoria es lo mismo que la sumatoria de la transformada z, porque la transformada z es lineal, y que la transformada de una secuencia desplazada es la transformada de la secuencia sin desplazar multiplicado por z al menos el desplazamiento, menos o más dependiendo del desplazamiento, si la K es positiva o negativa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la ecuación de la función de transferencia representada en función de G, B sub L y A sub K. ¿Ok? Bien, esta función de transferencia es una función de transferencia que tiene un numerador y un denominador. Las raíces del numerador ya sabemos que se llaman ceros, las raíces del denominador que hacen que la función tienda a infinito se llama polos. Si mi sistema que representa mi señal de salida con respecto a estos coeficientes y a la entrada X se puede modelar con polos y cero, a ese modelo se le llama modelo ARMA, Autoregressive Moving Average, del inglés, ¿ok? Pero hay dos casos especiales de los cuales uno es el que nosotros vamos a utilizar en este curso, que es el modelo de puros polos. Entonces, el caso especial de modelo de puros polos lo que me dice es que los B sub L, ¿verdad?, exceptuando para B sub 0, los B sub L van a ser 0, ¿ok? Y entonces me quedaría aquí G entre 1 más la sumatoria desde K igual 1 hasta P de A sub K por Z a la menos K. O sea, me quedaría una función H de Z de puros polos. En el caso de que los A sub K fueran los que fueran 0, me quedaría una H de Z de puros, de solo el numerador, o sea, de puros 0. Y ese modelo se llama modelo de puros 0 o modelo Moving Average. Este modelo de puros polos también se llama autorregresivo. Nosotros vamos a hacer hincapié en el modelo de puro polo. Ok.
Entonces, en el modelo de puro polo, la ecuación, dado que los B sub L son todos ceros, exceptuando el B sub 0, la ecuación de diferencia me quedaría así. Y sub n igual a menos la sumatoria desde k igual 1 hasta p de a sub k por y de n menos k más g x de n. Es decir, la y de n se puede ver como la suma de versiones pesadas pasadas de ella misma más g por la entrada en n. ¿Ok? Fíjense que si vamos a la ecuación original, lo que estoy diciendo aquí es que todos los B sub L, exceptuando el B sub 0, son 0. Entonces me quedaría y de n igual a menos esta sumatoria más g por x de n solamente. ¿Ok? Bien. A, el negativo de la sumatoria desde k igual 1 a p de a sub k por y de n menos k, lo vamos a llamar el predictor lineal de y de n basado en muestras pasadas. ¿Ok? También hay predictores lineales basados en muestras futuras, pero recuérdense que cuando uno trabaja en tiempo real, las muestras futuras no las tiene. Para tener muestras futuras, uno tiene que tener las muestras grabadas en un archivo y se para de repente en la mitad del archivo y dice lo que está antes de ese valor son muestras pasadas y lo que está después serían muestras futuras. ¿Ok? Como para simular algo con la computadora. Ok, entonces ya le estamos dando nombre a y con sombrerito de n. Va a ser el predictor lineal de y de n basada en muestras pasadas. Los a sub k se van a llamar los coeficientes del filtro predictor y p lo vamos a llamar orden del filtro predictor. Si yo quisiera representar esta ecuación por un diagrama en bloques, bueno, simplemente digo que agarro la señal de entrada, la multiplico por g y se la sumo, ¿verdad? Se la sumo algebraicamente. Le tengo que restar la sumatoria desde k igual 1 a p de a sub k por y de n menos k. Es decir, le tengo que restar el y con sombrerito. Entonces, ¿cómo se construye y con sombrerito? Se construye a partir de x de n, ¿verdad? Haciéndole que la retardo en una unidad cuando k es igual a 1 y lo multiplico por a sub 1. Lo retardo en otra unidad cuando k es igual a 2 y lo multiplico por a sub 2. Y así sucesivamente hasta llegar al orden que es p. Y eso con signo negativo c lo sumo a g por x de n para obtener y. ¿Okay? Bien, entonces la función de transferencia me va a quedar como una función de puro polo. ¿Ok? G entre 1 más la sumatoria desde k igual 1 a p de a sub k por z a la menos k, que no es otra cosa que la transformada z de esa ecuación de diferencia en tiempo. Entonces, para parametrizar esa secuencia y de n, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Esa, llamémosla ganancia g, ¿verdad? Y los coeficientes a sub k para cada valor de k. Y k vale entre 1 y p, que es el orden del filtro. Y por supuesto la entrada y de n debería ser conocida. Si uno asume que no conoce x de n, ¿verdad? Podría decir que la predicción de y de n puede ser la mejor representación de esa y de n. Pero para que eso sea verdad, la diferencia entre y de n y su predicción debe ser en alguna norma de error mínima. ¿Ok? Entonces, definimos el error de predicción como la diferencia entre y de n menos y de n con sombrerito. Y de n menos el predictor. Y de n menos el predictor me da y de n más la sumatoria desde k igual 1 hasta p de a sub k por y de n menos k. A este error, ¿verdad? Le vamos a sacar, lo vamos a elevar al cuadrado y le vamos a sacar el valor esperado para obtener la norma de error que llamamos error cuadrático medio. ¿Por qué vamos a minimizar el error cuadrático medio para obtener los coeficientes a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta sub p? Porque cuando uno minimiza el error cuadrático medio, las ecuaciones que resultan de derivar ese error y de igualarlo a cero son ecuaciones lineales y fáciles de resolver. Así como dibujamos un diagrama en bloques para la señal antes en tiempo, ¿verdad? Para la y de n en función de y de n con sombrerito,
y la entrada, aquí vamos a dibujar, ¿verdad?, una implementación del filtro de error de predicción que se llama implementación directa. Hay otras implementaciones, unas implementaciones que se llaman en celosía, y la implementación directa puede ser del tipo 1, tipo 2, ¿ok? Pero nosotros vamos a ver esta implementación. La implementación directa o transversal del filtro de error de predicción. Bien, entonces, volvamos al error. Para determinar los coeficientes a sub k, se va a minimizar la media cuadrática del error de predicción. Es decir, voy a minimizar el valor esperado del error al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo se minimiza una función? Derivándola con respecto a los valores que quiero conseguir óptimos que me dan esa minimización, igualando esa derivada a cero. Les aseguro que lo que vamos a obtener es el mínimo, porque si uno sacara la derivada segunda, aseguraría si es un mínimo o un máximo. Pero aquí el error siempre tiene la forma de un hiperboloide cóncavo, es decir, siempre va a tener un mínimo. Lo que pasa es que puede tener mínimos locales y un mínimo absoluto, y lo que hay que buscar es el mínimo absoluto. Entonces, derivo con respecto a cada uno de los coeficientes de predicción, o sea, con respecto a su 1, a su 2, a su 3. Entonces voy a hacer la derivada con respecto a los coeficientes y con respecto a cada uno de esos coeficientes. Como voy a derivar con respecto a cada uno de los coeficientes, cuando derive con respecto a un coeficiente voy a tener una ecuación. Cuando derive con respecto al otro coeficiente tengo la segunda ecuación, y así. Entonces, ¿cuántas ecuaciones voy a tener? P ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? P incógnitas porque tengo P coeficientes. Luego, eso es un sistema, ¿verdad?, que tiene solución. A esas ecuaciones que se obtienen de derivar el error cuadrático medio e igualarlo a cero, se le llaman ecuaciones normales o de Joule-Walker. ¿Ok? Cuando yo derivo con respecto a su 1, la ecuación, ¿verdad? Déjenme ir para atrás un momentico para que vean el error. Cuando yo derivo con respecto a su 1, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la derivada con respecto a su 1 va a ser la y de n menos 1. ¿Ok? Y las demás a sub k me van a quedar, no estoy derivando con respecto a ellas y entonces no me queda nada, pues. O sea que tengo que hacer la derivada de la sumatoria por la derivada interna, que sería y de n menos k, ¿no? Donde k va a ser 1, 2, 3, lo que corresponda. Entonces voy a tener unas ecuaciones que me van a quedar así escritas. La sumatoria desde k igual 1 a p de a sub k por el valor esperado de y de n menos k por y de n menos i. Y eso igual a menos el valor esperado de y de n por y de n menos i. Esto realmente me queda de este lado de la ecuación igualado a 0, entonces lo paso con signo negativo a este lado, cuando yo haga la derivación. Entonces voy a tener para cada valor de i una ecuación que me va a dar, ¿verdad?, en función de los a sub k entre 1 y p. Una vez que yo halle quiénes son estos coeficientes a sub k, los meto dentro de la ecuación del error y obtengo cuál es el error mínimo. Y el error mínimo resulta que me da igual al valor esperado de y al cuadrado más la sumatoria desde k igual 1 a p de a sub k por el valor esperado de y de n por y de n menos k. Si se fijan en esta ecuación, y también en esta, el valor esperado de y de n menos k por y de n menos i nos recuerda una autocorrelación, ¿ok? Una autocorrelación que si el proceso fuera estacionario, no va a depender de n, k e i, sino que va a depender de la diferencia de los tiempos. O sea, va a depender de n menos i menos n menos k, ¿ok? O va a depender de n menos k menos n menos i. Da lo mismo porque la autocorrelación es una función par. Y lo mismo aquí. Como el proceso puede ser estacionario, si es estacionario, esto sería la autocorrelación evaluada en i o en menos i, dependiendo de si hacemos n menos i, que me daría i, o si hacemos n menos i menos n.
Y lo mismo aquí. Entonces voy a escribir estas ecuaciones en función de la autocorrelación. Llamamos a la autocorrelación R I menos K al valor esperado de Y de N menos K por Y de N menos I. Y la autocorrelación evaluada en I, el valor esperado de Y de N por Y de N menos I. Fíjense que aquí estoy llamando la autocorrelación R en vez de llamarla phi como la llamé en el tema anterior. Pero bueno, eso es, el cambio de nombre no afecta para nada. Uno tiene que saber que R es la autocorrelación porque está aquí definida. Ok, entonces, ¿cómo me queda la ecuación si yo sustituyo los valores esperados por el valor que representa la autocorrelación si el sistema es estacionario? Me quedaría la sumatoria de K igual 1 a P y a sub K por R de I menos K igual a menos R de I. ¿Cuántas ecuaciones? Igual, porque esta es la misma ecuación donde cambié esto por esto y esto por esto. Y entre 1 y P. Y en el error mínimo voy a tener la autocorrelación en 0 más esta sumatoria en función de A sub K y de la autocorrelación evaluada en K. Ok, entonces debería calcular de ese sistema de ecuaciones los A sub K. ¿Qué pasa? Que uno no tiene el sistema, no tiene el proceso, uno tiene una señal del proceso. Vamos a suponer que fuera voz, uno tiene una señal de voz que grabó en algún momento, no tiene el proceso de todas las señales de voz para poder calcular, ¿verdad? Esa variable aleatoria en el tiempo N1 y otra variable aleatoria en el tiempo N2 para poder calcular la autocorrelación. Es decir, yo no tengo la autocorrelación calculada, ¿verdad? Estadística. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se estima. Nosotros vimos la clase pasada dos estimadores para la autocorrelación. Se puede usar cualquiera de esos o cualquier otro que consiga. ¿Ok? Si uno tuviera la autocorrelación, esa autocorrelación es una matriz Topliss. Cuando las matrices son Topliss, existen métodos eficientes para resolver su inversa. Y dirán, ¿y para qué quieres resolver la inversa? Ah, porque yo puedo escribir esta ecuación en forma matricial y me quedaría la matriz de autocorrelación multiplicado por los coeficientes, por el vector a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub p, igual a este vector menos r en 1, 2, 3, 4, hasta r en p. ¿Ok? ¿Y qué significa que la matriz sea Topliss? Que todas las diagonales de la matriz tienen el mismo valor de autocorrelación. Me explico. Estoy ahorita agarrando esta ecuación que está aquí y la estoy escribiendo sacando la sumatoria. Vamos a verlo aquí. ¿Qué pasa para I igual 1? Para I igual 1, aquí voy a tener R de 1 menos K. Y aquí voy a tener R en 1. ¿Bien? Entonces, la suma desde K igual 1 a P me va a quedar A sub 1 por R de 1 menos 1 más A sub 2 por R de 1 menos 2 más A sub 3 por R de 1 menos 3 más puntos suspensivos más A sub P por R de 1 menos P. ¿Igual a quién? A menos R en 1. Esa sería mi primera ecuación cuando y es igual a 1. Bueno, es lo que tengo escrito aquí. A sub 1 por R de 1 menos 1 es R0, más a sub 2 de R de 1 menos 2 es R menos 1, más a sub 3 de R menos 2 hasta a sub P por R de 1 menos P igual a menos R en 1. La segunda ecuación igual, para I igual, igual no, semejante, parecido. Para I igual 2 voy a tener a sub 1 por R de 2 menos 1 que me da R en 1. A sub 2 por R de 2 menos 2 que me da R en 0 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí está. A sub 1 por R en 1 más a sub 2 por R en 0, etcétera, etcétera, hasta a sub P por R en 2 menos P. Y así hasta la última ecuación, que es la ecuación para I igual a P. Si esto lo escribimos matricial, imagínense en su mente, ¿verdad? Una matriz dada por R0, R-1, R-2, R-1 menos P, la segunda fila R1, R0, R-1, más, ¿verdad? R2, R3 hasta R2 menos P, y la última RP-1, RP-2, punto suspensivo hasta R0.
la diagonal principal está llena de R0, R0, R0. Esta diagonal que está aquí, R1, R1, R1. O sea, todos los valores de las diagonales son iguales. Entonces, eso es una matriz Topliss, que multiplicado por A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, vector columna, va a ser igual a un vector columna que es menos R1, R2, hasta RP. ¿Ok? Para despejar de ahí A sub 1, A sub 2, yo debería invertir la matriz de autocorrelación para poder tener quién es A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Esa inversión, cuando la matriz es Topliss, hay unos algoritmos que hacen la inversión muy eficiente. Por ejemplo, hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Levinson que invierte matrices en forma eficiente. ¿Ok? Si no tengo la matriz de autocorrelación, tengo que estimar esa matriz de autocorrelación, utilizando las muestras de la señal que uno tiene, pues, haciendo en vez de un valor esperado una sumatoria de la secuencia x de n menos i por x de n menos k. Okay. Si recuerdan, nosotros partimos de una ecuación en la cual y de n era igual a menos una sumatoria que era el y con sombrerito más g por x de n. ¿Ok? Me voy a regresar un momentico para que la vean. Ok. Y de n es igual a menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta p de a sub k por y de n menos k más g por x de n, donde esto lo llamamos y con sombrerito. Entonces, y de n puedo decir que es igual a y con sombrerito más g por x de n. ¿Ok? De ahí partimos, que sería esta ecuación. Y ahora, aquí, ¿verdad? Yo dije que el error entre y de n y de n con sombrerito lo iba a llamar el error de predicción e de n. ¿Ok? Y de n menos y con sombrerito era e de n. Paso y de n con sombrerito para acá y me queda que y de n es y con sombrerito más e de n. Si comparan estas dos ecuaciones, ¿qué ven? Que si esta y de n es igual a esta y de n, que es como debe ser, ¿verdad? El error no es otra cosa que g por x de n. Es decir, ¿qué le voy a meter a la entrada a ese filtro o a ese sistema de puros polos? La señal de error que obtengo de restar y de n por y de n con sombrerito. ¿Ok? Más aún, uno cuando trabaja con procesos aleatorios estacionarios asume que el ruido es blanco y que su densidad espectral de potencia es entonces una constante. Y asume que además es de media cero. Y obtiene la salida del sistema teniendo los coeficientes a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub p de la función de transferencia y metiéndole como entrada ruido blanco. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió todo? Sí, profe, todo entendido. Lo que pasa es que con uno ya vimos más o menos este tema cuando vimos DPCM. Entonces vimos más o menos el Ajá. tema del proyecto lineal. Se parece. Entonces, O sea, sí, eso por es eso otra full. cosa. Esto también es una aplicación, esto también se puede aplicar en DPCM. ¿Qué se hace en DPCM? En DPCM se estima la muestra actual de voz a través de ¿qué? De muestras pasadas. ¿Cuántas muestras pasadas? 2 muestras pasadas. O sea, el P sería en ese caso 2. Aquí, en cambio, para modelar cualquier otra cosa podría ser otro valor, pues. Entonces, ¿y qué se hace? Se agarra el error de predicción, que es la diferencia entre el estimado y la señal, o la señal y el estimado, ¿verdad? La muestra de la señal y el estimado, y ese error de predicción es lo que se transmite, ¿ok? Es lo que se transmite, claro, el error mínimo, porque uno calcula los coeficientes a sub k en forma de que minimice el error cuadrático medio. Bien, esto también se puede usar, por ejemplo, si uno tuviera toda una serie grande de números que haya salido en un juego, pues yo no sé si hay juegos donde sale un número, por ejemplo, de lotería, donde uno quisiera ver qué número va a salir mañana y tiene la serie de números que salió, por ejemplo, en un año, podría aplicar
sobre esa serie de números esto de predicción lineal y predecir, ¿verdad? Claro, siempre se predice con un error. Y el error queda afectado además si hay truco en el juego, ¿no? Entonces, puede que uno no llegue al valor, se aproxime, pero no llegue, porque esto tendrías que tener la autocorrelación del proceso y lo que tiene es la familia de números para un determinado número de días, pues. Ok, entonces, una de las aplicaciones de predicción lineal es en estimación espectral, ¿ok? Cuando yo quiero modelar el espectro de potencia de una señal a través de un espectro de puros polos. Ahora, esto siempre se puede hacer, no necesariamente porque no todas las señales pueden ser representadas como un sistema, como la entrada de una señal ruidosa a un sistema de puros polos. Pero si uno hace crecer el número de polos, aunque la señal esté representada por polos y cero, puede aproximarse a ese modelo de polos y cero. Entonces, si en la ecuación del error en función de y de n menos y de n con sombrerito yo le aplico la transformada z, me va a quedar y de z que multiplica a 1 más la sumatoria desde k igual 1 hasta p de a sub k por z menos k igual a EZ, que sería la transformada Z de EN, del error, ¿ok? Simplemente le apliqué a la ecuación del error en función de Y de N y Y de N con sombrerito la transformada Z. Si yo sustituyo Z por E a la JW, ¿verdad? Convierto esta ecuación en una ecuación en función de E a la JW. Y si hago Y de Z entre E de Z, y sustituyo E a la JW, como ya dije, obtenemos lo que llamamos la respuesta en frecuencia de ese sistema. ¿Ok? Me daría la respuesta en frecuencia de ese sistema. Tendría Y de E a la JW entre E de E a la JW va a ser igual a 1 entre 1 más la sumatoria desde K igual 1 hasta P de A sub K por Z a la menos K, que es el sistema de puros polos. Por supuesto, para hacer esto, ¿verdad? En Z en módulo igual a 1, la función h de j omega debe converger, o sea, la función h de z debe converger, o sea, debe tener su región de convergencia para z igual 1, o z igual 1 debe estar dentro de la región de convergencia. Recordando que la densidad espectral de potencia a la salida de un sistema lineal e invariante en tiempo es la densidad espectral de potencia de la entrada por la respuesta en frecuencia en módulo al cuadrado, yo podría escribir la ecuación de que la densidad de potencia a la salida, si esto lo llamo densidad de potencia a la salida, va a ser igual a la respuesta en frecuencia en módulo al cuadrado por la densidad espectral de potencia a la entrada. ¿Ok? Ok. Y entonces podría obtener que la densidad espectral de potencia a la salida es igual a la densidad espectral de potencia a la entrada, dividido entre 1 más la sumatoria desde K igual 1 hasta P de A sub K por E a la menos J WK módulo al cuadrado. Fíjense que esto que está aquí adentro no es otra cosa que la transformada de Fourier de una secuencia dada por 1, ¿verdad? Porque si aquí multiplico 1 por E a la menos J W0, ¿ok? O si pongo la sumatoria desde K igual 0 hasta P e incluyo entonces que el primer coeficiente a su 0 lo llamo 1, me queda que eso es una sumatoria que me representa la transformada de Fourier de esa secuencia. De una secuencia que es 1 a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, hasta a su P. ¿Ok? Entonces, yo podría estimar la densidad espectral, no, podría obtener la densidad espectral de potencia a la salida sin utilizar sus muestras y la transformada sobre sus muestras como hicimos con el periodograma, sino sacar la transformada sobre los coeficientes a sub k. Saco la transformada sobre los coeficientes a sub k. Le saco el módulo, lo elevo al cuadrado, lo invierto y lo multiplico por la densidad de potencia de la entrada y obtengo la densidad de potencia a la salida. ¿Ok? ¿Cómo puede ser? Ah, bueno, porque estos coeficientes azúcar, ¿cómo carrizo los calculé? No los calculé a través de las muestras que tenía,
Entonces ahí está la información de la señal. Lo que uno hace es suponer que esta densidad espectral de potencia es plana, ¿ok? Es constante, es decir, supone que el error de predicción, ¿verdad? Es ruido blanco y entonces estima la densidad espectral de potencia simplemente, ¿verdad? Dividiendo una constante entre el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier de la secuencia dada por 1 más a sub k, por 1, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, hasta su p, ¿ok? Y esta es la forma de estimar en forma paramétrica, ¿verdad? Una densidad espectral de potencia. Esto es la forma de hallar el estimado de la densidad espectral de potencia en forma paramétrica, ¿ok? Ahora, ¿cuántos coeficientes vamos a calcular? Eso depende de la señal a la cual le vayamos a sacar su densidad espectral, si lo que estamos aplicando lo es para densidad espectral, ¿ok? O si queremos modelar una señal por sus coeficientes para hacer otra cosa, también ese modelo, el orden P va a depender de la señal, eso está intrínseco en la señal. ¿Cómo se hace para hallar eso? Ya les digo, ¿ok? Entonces aquí, en la práctica se calcula la densidad espectral de potencia dividiendo una constante entre la transformada de Fourier módulo al cuadrado de la secuencia 1 a su 1 a su 2 a su p. Aquí agregué ceros simplemente para decir que si tengo por ejemplo 5 coeficientes y le saco la transformada a esos 5 coeficientes, voy a tener 5 valores para representar la densidad espectral de potencia, van a ser muy poquitos. Uno le agrega 0 a la sumatoria y con eso aumenta la resolución gráfica sin cambiar la forma de la densidad espectral de potencia. Es lo que uno hace con la FFT cuando calcula la FFT de una señal con 256 muestras y de la señal solo tiene 4 o solo tiene 100. ¿Me expliqué? Bien. Se puede demostrar que al aumentar el orden P se obtienen mejores estimados y que si el orden P tiende a infinito, el valor esperado del estimador tiende al verdadero valor de la densidad espectral de potencia. Es decir, este estimador propuesto a través de decir que es una constante entre la transformada de Fourier en módulo al cuadrado de los coeficientes a sub k es asintóticamente no sesgado. Si la señal de verdad puede ser modelada con puros polos, y los polos que la modelan son 10, entonces sería no sesgado. Quería hablarles un momentico de cómo se obtiene el orden del filtro predictor. Ok. Aunque la señal no se modele perfectamente con un sistema de puros polos, existe un valor de P, que es el orden del filtro, por encima del cual, aunque yo lo incremente, el efecto sobre el error cuadrático medio normalizado es pequeño, o sea, no baja mucho ese error. Por supuesto que siempre baja. Yo debería poner P infinito para que el error fuera 0, pero hay un P óptimo que yo podría utilizar. Si se grafica el error cuadrático medio normalizado en función de P, se observa, ¿verdad?, un cierto umbral que sería la solución, no se llama óptima realmente, sino eficiente para el orden del modelo. Me explico. Fíjense en esta gráfica. En esta gráfica estoy agarrando el error cuadrático medio normalizado. O sea, el error cuadrático medio en la vida real, cuando yo lo que tengo son muestras de la señal, no saco el valor esperado, sino una suma del error E de n al cuadrado. ¿Ok? Y lo divido entre la energía total de la señal. Calculo la energía total de esas muestras que tengo. Y eso sería mi error normalizado. ¿Ok? Y voy calculando cuánto vale ese error cuando hago el procesamiento con P igual 1, con P igual 2, con P igual 3, con P aquí es hasta 40. Esto es para una señal de voz, ¿ok? Y entonces uno tiene esta curva. Si uno hubiera hecho la estimación de este error para P hasta 5,
hubiera podido decir que, bueno, con P igual a 5 ya obtengo el mínimo. En cambio, fíjense que sigue bajando, y por supuesto sigue bajando, 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 pero la diferencia entre cualquiera de estos valores y cualquiera que esté más acá es pequeña. Luego uno podría considerar que entre 10 y 15, cualquier valor de P modela bien esa señal. ¿Ok? Pero hay que estar con cuidado que para obtener el P hay que hacer una gráfica de muchos valores para no cometer errores y tomar un error que no es el mínimo mínimo, sino aquí pareciera que va a tender a este valor hasta infinito y en cambio no, vuelve a bajar. Y lo mismo aquí, vuelve a bajar. ¿Ok? Esto es para una voz sonora. Todavía no sabemos lo que es voz sonora, pero les adelanto que es una voz que se emite teniendo tensadas las cuerdas vocales. O sea, interviene la cuerda vocal para producir ese sonido. Es un sonido como mamá, un sonido vocalizado, pues donde las vocales son importantes. Por ejemplo, aquí el que hizo el artículo eligió un orden 12 y ya con ese orden le daba bien el modelado de la señal. ¿Cómo sabe que le daba bien? Porque hizo una síntesis y oyó la señal sintetizada. Y la señal sintetizada con esos 12 valores de coeficiente ya sonaba como la señal verdadera. ¿Ok? Esto también se puede utilizar para hacer síntesis de voz. Ahorita me tengo que devolver. Me queda un minuto, nos va a sacar el Zoom, entonces en 5 minutos, mientras se graba, mientras la grabación se hace efectiva y lo puedo poner después puedo hacerles un link, seguimos con la clase. En 5 minutos seguimos con la clase, ¿ok? Chévere. Ok, profe. Ok. Quedamos aquí. Vamos a ver ahorita cómo se pueden obtener esos coeficientes a sub k, ¿verdad? A través de no minimizar, sí, minimizar el error cuadrático medio, pero no resolver las ecuaciones normales a través de invertir la matriz de autocorrelación, sino por otros métodos que se llaman métodos de gradiente. De todos los algoritmos de gradiente,